Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Buen día, queridos hermanos, iniciando la semana, lunes 27 de abril, y seguimos en este tiempo pascual con las apariciones del Señor, con la manifestación gloriosa de su resurrección. Tengo el gusto de compartirles en este lunes el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículos 22 al 29. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más de una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde había comido el pan, sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: «Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque coméis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?». Respondió Jesús: «La obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la gente buscaba a Jesús porque les había dado alimento material. Qué bueno, sin trabajar, este gran profeta multiplica la comida y nos da a todos. Y les dice Jesús: «Yo sé que me están buscando, es por eso. Pero no busquéis ese alimento perecedero, trabajad por las obras de Dios». Y la gente dijo: «Bueno, ¿y cuáles son las obras de Dios?». Y dice Jesús: «Que creáis en el que el Padre ha enviado». Hermanos, estamos ante una situación de pandemia mundial. No sabemos realmente en qué va a parar esto, cuándo va a surgir la vacuna, y de aquí a que surja la vacuna, qué va a haber pasado, qué sistemas van a haber colapsado, qué países van a ser los más afectados. Todavía no sabemos. Dice uno de mis compañeros acá en el seminario, uno de los sacerdotes, que estábamos en los primeros 10 minutos de un partido de fútbol. Todavía falta mucho, todavía falta un tiempito, y estamos ante ese panorama. Y yo he estado haciendo una lectura, también he escuchado a algunos estudiosos opinar sobre el tema. Especialmente escuchaba al padre Ferney decir en una homilía, mi compañero, decía: es tiempo de volver a lo esencial. Este virus nos está enseñando a volver a lo esencial. El mundo se ha preocupado mucho por lo material, como esta gente que buscaba a Jesús: hacer dinero, comprar grandes cantidades de tierra, comprar grandes mansiones, progresar económicamente para hacer grandes viajes. Y la economía del mundo en este momento está demostrado que es una economía del consumo, y es una economía que está colapsada porque la gente no puede consumir por el virus, y quien produce no puede producir porque no hay quien consuma, o en algunos casos no hay quien labore. Los restaurantes, los bares, los cines, los estadios, los grandes conciertos, no hay nada de eso. Esa economía del consumo está clausurada en este momento.
Y el Señor nos dice, es que ustedes andaban buscando y buscan a Dios. Dios mío, que me vaya bien en mi trabajo. Dios mío, que me vaya bien en mi empleo. ¿Pero para qué? ¿Para qué es que le pedimos al Señor esas cosas materiales? Para poder disfrutar, que me vaya bien en el empleo, para que tenga mis vacaciones, para que tenga mis prestaciones y pueda hacer un viaje a Europa. Y dice el Señor, ¿será que la humanidad se ha dedicado en la última época a pedirme cosas materiales, a buscarme por cosas materiales, pero no están haciendo lo que realmente Dios quiere? Esa es la reflexión que yo quiero suscitar en ustedes en este día. Dice el Señor, lo aseguro, me buscan no porque habéis visto signos, sino porque coméis pan hasta saciaros. Dice el Señor, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura. Yo considero que hasta este momento nos hemos dedicado a trabajar por las cosas que perecen, cosas netamente perecederas, economías que perecen, bienestar que perece. Hay quien descuidó la familia por dedicarse a un trabajo, a una compañía, a una empresa, a viajar, a sus amigos. ¿Dónde está la empresa? ¿Dónde están los viajes? ¿Dónde están los amigos por los cuales descuidó la familia? No están en este momento. ¿Y qué es lo que tiene? La familia. La familia es algo que no perece. La familia siempre lo amará a uno y lo respaldará a uno hasta último momento. Así uno se haya portado muy mal. Como dice un refrán, el buen hijo un día tiene que volver a casa. El Señor nos está dando hoy una pista de cómo leer este momento presente. Es tiempo de volver a lo esencial, a las cosas que no perecen, a las cosas que no se compran con dinero. El bienestar, la paz, el estar en familia. Hay que rescatar eso y de modo especial volver nuestra mirada a Dios. ¿Cuántos de nosotros apartamos la mirada de Dios? Y yo no sé si sea una coincidencia, pero he notado yo que donde más se ha adentrado el capitalismo, el consumismo, el secularismo, es decir, donde se está más al margen de Dios, es donde la pandemia está afectando más. Donde poco se ora, donde poco seguimiento hay de Dios. Y hablo de las grandes metrópolis, hablo de las grandes ciudades, de las potencias del mundo que se han enfocado en la guerra, en una carrera armamentista, pero no invirtió en la salud. Y es donde hay más afección en este momento. Percibo, puede ser que me equivoque, pero percibo que donde hay más oración, los países todavía están un poco más resguardados del virus. Esto es muy a título personal y, como digo, puedo estarme equivocando, pero me da esa sensación, ya el tiempo lo dirá si es así o no. Donde hay más olvido de Dios, entonces hay más dificultad. El salario del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. La Unión Europea se ha vuelto un mundo secularizado. En España, a mí me llegó hace mucho tiempo noticias de España donde se decía que portar algo como esto, una medallita, un crucifijo, a la vista era un delito. A mí me llegaron noticias hace mucho tiempo de que el ayuntamiento español mandó a quitar unas cruces y un monumento a unos mártires de la Guerra Civil Española porque lo religioso fastidiaba al país. Hermanos, hay que hacer la reflexión y no estoy juzgando. Simplemente estoy hablando de unos hechos que nos pueden llevar a la reflexión, donde el ser humano se dedica a buscar lo material y olvida lo espiritual. A Dios le duele y a Jesús le dolió eso. Les dijo, ustedes me están buscando porque comieron y se saciaron el vientre, pero luchen y trabajen, hagan grandes travesías como hicieron hoy, atravesaron el mar de Tiberíades para verme,
pero no por el alimento material, sino por el alimento espiritual. Esto es lo que he venido reflexionando y lo que les quería compartir hoy en el Evangelio de este lunes, queridos hermanos. El llamado es a volver a Dios. El llamado es a volver a la oración. El llamado es a volver a tomar el Santo Rosario. El llamado es a volver a la misericordia divina. El llamado es a darle su lugar a Dios. No estoy en contra de los bienes materiales. No, Dios no está en contra de eso. Pero debe haber un equilibrio. Si nos absolutizamos en lo espacio-temporal y descuidamos lo trascendental, lo espiritual, el mundo queda en nada. Qué débil es el andamiaje de un mundo que se sostiene en la economía del consumo, del pansexualismo, del secularismo. Qué frágil, miren cómo está el mundo. Pero he visto personas que están muy tranquilas. Por poner un ejemplo, las personas que están dedicadas a la oración, a las cosas de Dios desde hace mucho tiempo, los religiosos, los contemplativos, el mundo no les ha cambiado. Todo el mundo está confinado y ellos se nos habían adelantado. Ellos están en oración y la vida ha seguido. De hecho, acá en el seminario donde yo estoy prestando mi servicio, yo he seguido viviendo mi espiritualidad. Yo solo salía del seminario un día por semana, una tarde que el seminario nos permite para salir a una tarde de cine o a tomar un helado. Bueno, no he tenido esa tarde, pero de resto he tenido aquí mi oración, mi Eucaristía, les he seguido transmitiendo el Evangelio. O sea que el que está en las cosas de Dios, la vida no le cambia mucho, la vida sigue, pero el que está literalmente aferrado a lo espacio temporal, a la economía de consumo, colapsó. El que tenía su familia, pues está aferrado de su familia. El que ha cultivado su relación familiar, ahí tiene su familia. Pero el que se dedicó solo a lo material quedó sin nada en este momento. Creo que la reflexión que debemos hacer, me disculpan si me extendí un poco hoy, pero creo que era necesario expresar ese punto de vista que me ha suscitado este tema del coronavirus a la luz del Santo Evangelio. Pues queridos hermanos, seguimos aquí al lado del Señor pidiendo el alimento que no perece, pidiendo la vida eterna, pidiendo la vida de la gracia. La gracia del Señor esté con todos ustedes y los bendiga hoy siempre. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Santo día en el Señor.